Bienvenidos a Un Café con CEMEM, el videopodcast del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, un espacio donde la mediación es la protagonista. Queremos que disfrutes de estas historias y reflexiones sobre cómo la mediación puede convertir las disputas y los desencuentros en acuerdos y en soluciones. Prepárate un café y acompáñanos en este viaje hacia una forma más humana y eficaz de resolver nuestras controversias. Bienvenidos a Un Café con CEMEM. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Fernando López Aguilar, jurista, catedrático, político, exministro español, a día de hoy eurodiputado. Es una suerte contar contigo en este Café con CEMEM. Juan Fernando, estamos deseando escucharte y tener tu visión, no solo institucional, sino como uno de los máximos defensores del Estado de Derecho aquí en la Cámara de Comercio de Madrid, en este Café con CEMEM. Bienvenido. Encantado yo, Marlene, de estar contigo y con tus seguidores. Y agradezco muchísimo la oportunidad de sostener una conversación. De cara a prepararme esta conversación, he estado leyendo sobre tu currículum vitae, ¿no? Y cuál había sido tu formación, y me ha llamado poderosamente la atención tu formación. Siendo canario, has tenido la oportunidad de estudiar en Granada, en Madrid, en Bolonia, en Massachusetts. ¿Cómo ha sido esto posible y cómo fuiste tomando esas decisiones? ¿Qué te llevaron de un sitio a otro? ¿Qué es lo que te motivó a realmente decidir, voy a estudiar aquí, ¿no? y en este país? Mirando retrospectivamente, no solamente tiene sentido, sino hasta me siento orgulloso. Pero en el tiempo en que lo viví, pasé, como puedes imaginar, incluso situaciones de enfado personal, porque fui becario toda mi vida. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven. Llegué a Granada como becario, pero primero había llegado como dibujante de historietas en un congreso de humoristas y chistógrafos que organizó el Ministerio de Cultura cuando no existían autonomías, en el año 79. Yo tenía 17 años. Y de forma completamente inesperada yo dibujaba caricaturas desde los 15 en prensa escrita en Canarias, en el periódico de mayor circulación entonces en el archipiélago. Sigue existiendo La Provincia de Prensa Ibérica, es la gran cabecera de Prensa Ibérica. Dibujaba caricaturas a diario y eso me llevó a Granada como dibujante. Y deslumbrado por un profesor en la Facultad de Derecho, yo quería ser arquitecto hasta que llegué a Granada. Pero me aconsejaron, teniendo en cuenta que yo estaba muy politizado, como sucedía en la adolescencia de los institutos de bachillerato de aquella época, en Las Palmas de Gran Canaria, me llegó la sugerencia de estudiar Derecho que me permitiría conocer el Estado. Y lo cierto es que yo no tenía ningún antecedente familiar, que tuviera ninguna familiaridad con el derecho, pero un profesor de Derecho Político que falleció después me deslumbró, Juan José Ruiz Rico. Fui el número 1 de mi promoción como becario y en el momento en que entró en vigor la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, que tiene una disposición transitoria que funcionalizaba a los llamados entonces PNNs, profesores no numerarios, de modo que incluso siendo el número 1 y premio nacional de mi carrera se me dijo, vete al extranjero. Y pasé mucho tiempo en el extranjero. Me fui a Bolonia, efectivamente 2 años. ¿Pero te apetecía en ese momento? No, por el contrario, me pareció casi una especie de puerta que se me cerraba, una especie de giro del destino. Pero en todo caso me dijeron que con ese currículum podía pedir becas e irme al extranjero y es lo que hice. Hice el doctorado en Italia, en Bolonia, y después obtuve la beca Príncipe de Asturias, de la Fundación Príncipe de Asturias, cuando la presidía Plácido Arango. Falleció recientemente, solo tengo palabras de agradecimiento cuando lo recuerdo, porque me envió a Estados Unidos con una beca excelente, que me envió a estudiar en Fletcher School of Law and Diplomacy en Harvard Law School en los años 86-88. De modo que cuando volví ya pude ser profesor titular en Granada y por fin salir de mi condición de becario eterno para ser funcionario por primera vez. Después saqué la cátedra en 3 años, hice una carrera, efectivamente, una carrera rápida desde el punto de vista académico, pero también produciendo mucho y muy dedicado. Y luego incluso ya catedrático he continuado frecuentando estancias en el extranjero y tengo muchas publicaciones en el extranjero. He estado en varias universidades extranjeras como profesor invitado, incluso con la beca de la Canon Foundation en la Seinan Gakuin University de Japón, Kyushu, que pasé el año 99. Un año fascinante, seguramente el país más interesante que yo he visitado en mi vida. Bueno, aquí llevo una pulsera, tú sabrás entonces lo que significa Kaizen. En japonés, mejora continua. O sea, coincido contigo que es un país apasionante. Has dicho una cosa, catedrático de que había un tema que te interesaba especialmente en ese momento. Constitucional. Constitucional. Sin duda. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y Sociología y lo hice simultáneamente. En un momento en que no existían las dobles titulaciones. Yo tenía que estudiar una carrera oficial y la otra libre, lo que significaba que en Granada yo me examinaba oficial y
en Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense de Madrid por libre, con un año de diferencia porque era el reglamento académico de entonces. Pero completé las 3 titulaciones porque era un apasionado de las ciencias sociales, ampliamente entendidas. Lo que sucede es que seguramente me hice jurista en el camino, incluso para mi sorpresa, porque yo entré en la carrera de Derecho queriendo conocer un poco cómo funcionaba el Estado, pero no sabía la importancia que tenían las disciplinas jurídicas que llamamos adjetivas, como procesal, que es absolutamente fundamental. Sin procesal un jurista no es nada. Y en el curso del tiempo me hice constitucionalista, catedrático de constitucional, y combiné ahí pues las distintas licenciaturas que completé en el curso del tiempo, políticas y sociología. Me interesa el constitucional desde todos los puntos de vista. Por otra parte, es no solamente el fundamento, sino la cúspide del ordenamiento jurídico. Lo cubre todo. Y todo tiene su asiento constitucional en el ordenamiento jurídico. Me ha sido una disciplina extremadamente útil. Todavía, como puedes imaginar, me apasiona. La frecuento. Yo continúo publicando en las revistas de mi asignatura. En las mejores revistas de mi asignatura continúo publicando regularmente. Qué maravilla. Has dicho 2 cosas. Has dicho la importancia del derecho procesal en ese orden constitucional y la importancia de la sociología. Y esas 2 cosas son 2 hilos conductores que son muy relevantes en el ámbito de la mediación, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido tu contacto con esta fórmula de resolución alternativa de conflictos? ¿Pudiste ya beber de ella, vivirla cuando estuviste estudiando en Harvard? ¿O en ese momento no era una cosa que realmente estuviera tan en boga todavía? Porque luego ha sido uno de las cunas, ¿no?, de la negociación, de la mediación, sin duda la Universidad de Harvard. Y de ahí seguimos bebiendo muchas veces desde aquí, desde España. Pero me gustaría entender cuál fue tu primer contacto con esto que a día de hoy llamamos mediación y lo que es el poder del diálogo, el poder de la cultura del acuerdo en este mundo tan polarizado en el que vivimos. ¿Cuál es tu visión sobre este tema, Juan Fernando? Eso sí, y la pregunta me invita a reflexionar sobre ese pasado que acabo de comprimir en una cápsula, porque cuando llego a Italia, España era una democracia muy joven. Y sin embargo, la italiana nos llevaba 30 años de ventaja. Hay 30 años de diferencia entre la Constitución italiana del 48 y la española del 78. Y sin embargo, la italiana me parecía una democracia entonces ya muy defectuosa, muy golpeada por el tiempo. Presentaba fatiga de materiales. Y sin embargo, en el curso de los años, pues evidentemente todo lo que entonces me parecía que era inasimilable o impredecible en Italia ha llegado a España. Y en Estados Unidos me pasó lo mismo. Una cultura jurídica sustancialmente distinta a la nuestra, mucho más práctica, basada en los precedentes, y en la que los abogados tienen un entrenamiento muy distinto al que entonces era habitual en la profesión de la toga en España. Sin embargo, se ha producido una aproximación progresiva. Y comentaba antes que tuve una experiencia en Japón en la que escribí un libro, Japón, una mirada española, en la que subrayo una consideración que es de antropología jurídica que tiene que ver con lo que preguntas, la importancia de la mediación. Japón es un país de 130 millones de habitantes y sin embargo apenas 11.000 abogados y apenas 1.500 jueces. Menos jueces que España, menos abogados que España sustancialmente. En España hay 160.000 abogados. Sí. Y la explicación del éxito de la práctica jurídica en Japón es la evitación del conflicto. Y por tanto, el intento por todos los medios al alcance de una resolución prelitigiosa, normalmente componedora, normalmente autoritativa, normalmente alguna persona senior en la empresa, en el Daibatsu, alguna persona con autoridad evita el pleito. Y los japoneses no solamente evitan el pleito, sino que son un pueblo extraordinariamente educado para el cumplimiento voluntario del derecho, de la norma, mientras que en España la situación es muy distinta. En la mayor parte de los países europeos la gente no cumple voluntariamente la norma y propende al pleito. Por tanto, se hace muy necesario, efectivamente, a la vista de la litigiosidad y la insuficiencia cronificada de la Administración de Justicia para poder resolver todas las cuestiones que se plantean, las alternativas a la controversia, los llamados mecanismos alternativos a la solución de controversias, que son los que en la Unión Europea hemos intentado impulsar, siendo yo presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, entre ellos una directiva de mediación que en España fue transpuesta sobre todo en el ámbito civil y mercantil. Así es, en el año 2012. Efectivamente, con un reglamento de 2013, pero ahora hay una ley orgánica de eficiencia procesal. Quería preguntarte sobre que ella acentúa también grandemente la importancia de la mediación y de hecho la hace incluso obligatoria, preceptiva, con carácter previo a la apertura del pleito. Así es algo bastante único, ¿no?
en Europa este paso. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que era necesario realmente potenciar de esta forma el uso de la mediación? Porque claramente desconocía que habías participado en el ensamblaje, ¿no?, de esa directiva que se traspuso en 2012, que creo que es un gran éxito y algo también pionero en ese contexto en Europa, pero la realidad es que, sin perjuicio de los beneficios que ha traído, una realidad inexorable es que cuesta que eso se ancle, ¿no?, en nuestra sociedad y que realmente traiga sus frutos y que consigamos aumentar el número de mediaciones en nuestros países, no solo en España. Tú que tienes esa visión mucho más global de toda Europa, está costando. Entonces, a veces parece que el camino de la imposición es el que es la hoja de ruta, cuando realmente esto no logra pues florecer tanto como en Estados Unidos, como en muchos países de Asia, etcétera. ¿Es esta la solución? Algo parecido se hizo en Italia, ¿no?, hace unos años. Es como lo describes, la Unión Europea, lo sabe cualquier jurista, es una integración de Estados miembros. Empezaron siendo 6, pero llegamos a ser 28 y ahora somos 27, heterogéneos desde todos los puntos de vista, con prioridades incluso distintas, no solamente por tamaño, peso específico, población, sino por tradiciones jurídicas y ordenamientos. Y sucede que cuando se hace una regulación, sobre todo con el instrumento de directiva que requiere transposición a los ordenamientos procesales de los 27 Estados miembros, normalmente el mínimo común denominador se establece en un nivel en el que muchos Estados miembros ya no tienen nada que aprender del derecho europeo porque están por delante, pero son unos cuantos aquellos que sin duda ninguna van a incorporar por primera vez mecanismos alternativos de resolución de conflictos distintos a ir directamente al litigio judicial y consiguientemente a la saturación de la jurisdicción. Pero en España esto ha tenido mucho sentido porque no solamente ha sido una invitación a las profesiones jurídicas a reformatearse, a adquirir técnicas de mediación, sino a constatar la importancia de la formación para la mediación, que no solamente está en la profesión de la abogacía, sino otras profesiones adyacentes. También los notarios pueden en un momento dado pues darle fe pública a una resolución preventiva de un conflicto y a un, por decirlo así, un punto medio acordado entre las partes, consensuado, que siempre será mejor que controvertido. Desde luego abarata los costos. Desde luego aligera la carga de la jurisdicción civil particularmente, no solamente la de familia, puede extenderse más allá. El denominador común europeo seguramente es insuficiente, pero ya se avanzó con ello. Pero en España se ha hecho un paso adelante más significativo con la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal, de Eficiencia de la Justicia, la Ley Orgánica 1/2025, que es la que hace no solamente preceptivo el paso previo de resolución alternativa, el llamado MASC, mecanismos alternativos de solución de controversia, sino que obliga a los abogados también a entrenarse en esas técnicas y a intentar una composición de voluntades que sea no solamente acordada, sino certificada después. Y sin embargo, nada de eso previene, porque está vigente siempre, el derecho de acceso a la justicia. En modo que si al final tienes que ir al pleito, tienes que ir al pleito. Por supuesto, soy consciente de que la resolución alternativa de litigios puede significar también una disminución de ingresos para la abogacía, que está lógicamente muy condicionada por el pleito. El abogado factura cuando lleva un asunto a pleito, cuando lleva un asunto a tribunales, cuando lleva un asunto al foro. Cuando viste la toga factura el abogado, no digamos cuando gana. Se lo dices a una procesalista, claro. Pero sin duda eso es así. Lo que pasa que en ese poder creativo y en ese poder de ganar, que creo que es el que tenemos que trabajar desde la perspectiva de abogado-cliente, ¿no?, incluso también mediador, se trata de encontrar ese sano equilibrio donde realmente el abogado pueda entender cuál es la opción más beneficiosa para el cliente, que entienda todas las opciones, ponerlas sobre la mesa y trabajar en construir una estructura, ¿no?, que permita al abogado, que creo que ese es el reto, precisamente por lo que tú decías, también facturar por haber, véase un variable, un success fee, etcétera, por haber ayudado al cliente a conseguir una solución hoy en lugar de dentro de 5 años. Y que eso creo que es un tema que nos tenemos que autoeducar todos. Mejor para todos. ¿A que sí? No cabe duda. Es que luego hay muchos problemas y desde el ministerio lo veríais, ministro, cuando uno de los grandes hándicaps que existen
en nuestro país, y sigue existiendo a día de hoy, está en vía no tanto de la judicialización del proceso, sino en vía ejecutiva, cuando tú tienes que ejecutar esa decisión. Exacto. Ahí es donde se produce esa parálisis tan dura que hace que sean, ¿no?, muy difíciles de ejecutar determinadas decisiones. Y por eso es bueno darle fe pública al título ejecutivo, sí, llevarlo ante notario, una vez que ha sido acordado trabajosamente, pero eso significa, insisto, un proceso de reformateo del ejercicio de la profesión, de modo que el abogado se entrena también normalmente en diálogo, en conversación con la otra parte y su representación letrada, porque la asistencia letrada sigue siendo fundamental. La asistencia letrada es la que cualifica jurídicamente la resolución alternativa de controversias, es la que le da cuerpo al acuerdo, es la que puede ponerlo por escrito en una forma legalmente asertiva, legalmente correcta, y no digamos inscribirla con título ejecutivo en una notaría, de modo que efectivamente el acuerdo tenga carácter vinculante. Sin duda eso es mejor que estar 3-4 años consumiendo muchísimos recursos económicos y procesales, invirtiendo toda la maquinaria, el estrépito de la Administración de Justicia e intentar resolver un pleito que pudo haberse resuelto de otra manera. Por tanto, creo que puede ser un avance y por supuesto lo saludo. ¿Y cuál es la visión de Europa respecto de esta ley? ¿Es algo que se ha visto con buenos ojos? ¿Es algo que no ha llamado poderosamente la atención? ¿Es algo que se piensa replicar en otros países? ¿Se ha seguido de cerca esta cuestión? Créeme si te digo, y lo digo de manera muy intencionada, sí, que el ordenamiento jurídico español de lejos es de los más garantistas en examen comparado de escala europea. Esa integración supranacional a 27, créeme, arroja claroscuros y contrastes muy acusados todavía a estas alturas. A pesar de que supuestamente todos ellos deben converger en unos valores comunes que están consagrados en el Tratado de la Unión Europea, artículo 2, Estado de Derecho, separación de poderes, poder judicial independiente que garantice derechos fundamentales, respeto a las minorías y promoción del pluralismo, que esto es un valor superior en la Constitución española. Sin embargo, el modo que los ordenamientos jurídicos se adecúan a estos estándares es muy, muy heterogéneo. En la Unión Europea, créeme, contra quien diga otra cosa, que yo sé que el debate no solamente está vivo, sino que escarnece a cada tanto, España está en la franja de sobresaliente en garantías procesales. La ley de eficiencia procesal modifica títulos de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000. Yo siempre he pensado que el ordenamiento jurídico adquiere cuerpo sólido cuando las leyes son capaces de superar la alternancia en el gobierno. Y ojalá todas fueran objeto de un entendimiento básico para que adquiera estabilidad y para que den certidumbre a los operadores jurídicos. Hay algunas que, a mi juicio, pues revisten estas características positivas, y el hecho de que la ley de enjuiciamiento civil, modificada con posterioridad también al hilo de sentencias del Tribunal de Justicia, como por ejemplo la relativa al juicio ejecutivo hipotecario, ¿no?, y a la desigualdad procesal de las partes, el deudor hipotecario en una posición muy desventajada con respecto de la acreedora hipotecaria que eran los bancos, que se puso de manifiesto durante la gran recesión. Todos estos pasos, a mi juicio, colocan a España en la franja de sobresaliente. Y de luego la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal, que le da un carácter preceptivo a la mediación, le da certidumbre jurídica, con sus excepciones. Si hay un momento que hay que adoptar una medida cautelar, una cuestión que afecte al orden público, alguna cuestión de urgencia, esto se puede exceptuar con respecto del mandato preceptivo de que haya una mediación que lo intente todo antes de llevar el asunto a pleito. Y eso es bueno para la Administración de Justicia, no tengo la menor duda. Porque la Administración de Justicia, a pesar de que los defectos cronificados son muy visibles y están muy, muy examinados, de hecho están muy a la vista, y no hay tratadista que no los frecuente, no tienen fácil reparación. Cuando ves, por ejemplo, el asunto de los jueces sustitutos, tiene fácil reparación teniendo en cuenta que la maquinaria de convocatoria y cobertura de plazas es extremadamente pesada, tiene paso de mastodonte, no tiene fácil reparación. Por lo tanto, que se haga todo para intentar resolver el pleito de manera alternativa, sin duda ninguna coloca a España en la franja de sobresaliente de la Unión Europea. Qué bien. Y pasando de la teoría a la práctica, recuerdo la existencia de este mundo tan polarizado, ¿no?, y que haya tensión. Política es una cuestión con distintas visiones, ¿no?, de una misma situación. Es algo que ha pasado, bueno, pues, casi desde que tenemos uso de razón. Pero también recuerdo que tuviste la oportunidad de participar en una gran mediación, en este caso con una persona también muy querida por nosotros, que es José María Michavila, ¿no?, de alcanzar un gran pacto en ese sentido. Yo le sucedí como ministro de Justicia. Sí, así es. Y en ese momento... Y tengo amistad con él.
Me consta, me consta. Y sí que me gustaría entender, o sea, con un ejemplo práctico, ¿cuál ha sido una mediación, un diálogo, un pacto que pudiera parecer en ese momento imposible y que gracias al trabajo, al entente cordial de esas dos visiones, etcétera, de dos posiciones que podían parecer completamente alejadas, antagonistas, etcétera, se lograra alcanzar y que sea útil para la audiencia? En aquel momento el producto más señalado del entendimiento transversal entre el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y la oposición en la que yo era responsable de justicia interior del Partido Socialista fue seguramente una fórmula de composición del Consejo del Poder Judicial que todavía perdura, todavía a estas alturas, todavía está viva, que es la que permite a jueces y magistrados ser parte del procedimiento de elección de los 12 vocales de extracción judicial del Consejo. 8 son juristas de reconocida competencia, 4 los elige el Congreso, 4 el Senado, ambos por 3/5, pero de los 12 de extracción judicial ha habido una controversia que dura mucho tiempo. Y sin embargo, la fórmula todavía ahora vigente es una fórmula que permite que los jueces eleven propuestas al Congreso de los Diputados y al Senado. Las avalen, sea por asociaciones judiciales, sea por avales directos de los profesionales de la judicatura. En modo que con un conjunto mayor al de las personas que hay que elegir, la decisión final corresponda por mayoría de 3/5 igualmente tanto al Congreso como al Senado. Esa es la fórmula todavía actualmente vigente y que permite que los jueces participen de la elección de jueces y magistrados y que por tanto la opción final de Congreso y Senado no sea enteramente libre, sino que esté vinculada por las propuestas elevadas por la propia judicatura en el segmento judicial. Pero ese no fue el único. También, por supuesto, quisimos reformar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y lo hicimos. También quisimos reformar la oficina judicial y lo hicimos, una reforma en la que acentúa ahora la eficiencia procesal con nueva organización de la Administración de Justicia. También quisimos estabilizar el impulso a las plazas y también le dimos un impulso a la mediación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces ya se produjo una primera reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Luego ha habido otras que han ido abundando en esta resolución alternativa de conflictos. Y esto me parece importante porque es cierto que vivimos una sociedad muy litigiosa y esa litigiosidad solo se ha visto recrecida por la multiplicación casi inmanejable de normas de todas las fuentes institucionales imaginables. El ordenamiento jurídico se ha hecho más complejo y diversificado que nunca. Esto es un hecho que cualquier profesional del derecho constata. Hay normas europeas, normas estatales, normas autonómicas y todas inciden en el funcionamiento de la Administración de Justicia, en modo que para poder darle agilidad a los procedimientos judiciales, la resolución alternativa, mediación, arbitraje, conciliación que también existe, pero la mediación especialmente incidente en el ámbito del derecho privado, civil y mercantil y de consumo. También en la Unión Europea hemos hecho varias apuestas por resoluciones parlamentarias para incentivar la resolución de litigios relativos al consumo, particularmente el consumo online. Hay un reglamento de resolución de litigios online que permite precisamente que en una sociedad donde ya la venta online es cada vez más frecuente, la prestación de servicios online es cada vez más frecuente. Todas las transacciones se producen. Claro, ¿sí? También deba existir una resolución de litigios online, que es lo que promueve la Unión Europea. Sin duda. Y para ir terminando, me encantaría que compartieras con nosotros si has tenido un referente a lo largo de toda tu trayectoria profesional, qué persona pudieras decir que ha sido un referente o una persona que te ha inspirado, que, bueno, pues que te ha ayudado realmente a tener esa vocación y recorrer todo este camino. Comentaba al inicio de esta conversación que he sido becario toda mi vida. Toda mi vida he hecho de menos a mi padre, que no tuvo nada que ver con el derecho. Pero personas que me han inspirado, un profesor de Derecho Constitucional que falleció prematuramente, catedrático en Granada, que dejó un inmenso sabor, una inmensa huella, y que me inspiró grandemente, un tipo inteligente, sagaz, divertido, que como puedes imaginar me deslumbró siendo un estudiante muy joven, Juan José Ruiz Rico. Y luego en los compañeros de Granada tengo siempre un punto de apoyo. Los compañeros catedráticos de Granada con los que tengo un manual de Derecho Constitucional
En la edad adulta, como digo, agradezco muchísimo las becas que me dieron la oportunidad de completar mi formación, pero seguramente hay también una persona que me gusta mencionar, Luis López Guerra. Ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fue mi secretario de Estado de Justicia. También es un tipo con una cabeza absolutamente privilegiada, un jurista de una formación extraordinaria que ha influido en muchísimos profesores más jóvenes que él, a mí entre tantos. Pero debo añadir que, cuando tengo que ser sincero, mis principales referencias de inspiración no han estado en el mundo del derecho, sino en el mundo de las artes, que es lo que me llevó a Granada. Es que quería volver sobre claro, eso. Y si sigues pintando. Claro, si admiro a alguien, seguramente es un artista. Seguramente admiro infinitamente a Michelangelo Buonarroti, infinitamente, por solo mencionar un nombre, pero cualquier grande de la pintura, incluso toda la historia de la pintura, llegando a Joaquín Sorolla, es una cosa absolutamente deslumbrante. Y de la música también, aunque no haya salido en esta conversación, porque me gusta mucho también la guitarra. ¿Pero la tocas o no? Sí, por supuesto. Qué maravilla. La guitarra le toco todos los palos. No, pero seguramente en el mundo del derecho sigo aprendiendo. Y eso, una vez más, conecta con mi condición casi incorregible de becario eterno. Creo que es lo que me mantiene en pie. Estudiar mucho, continúo aprendiendo, continúo exigiéndome mucho, con la misma actitud de un becario. Y esa es seguramente a mi juicio, la principal fuerza de atracción del Parlamento Europeo. Es una gran fuente de aprendizaje, además de una lección diaria de humildad. En el Parlamento Europeo son frecuentes los titulares de escaño que han sido ministros y jefes de gobierno, incluso jefes de Estado. Hay unos cuantos en el Parlamento Europeo, los he conocido personalmente y continúo conociéndolos en cada legislatura. Y sin embargo es un Parlamento en el que nadie tiene la sartén por el mango. Es un Parlamento directamente electivo, el único Parlamento directamente electivo por sufragio universal, supranacional y legislador del mundo, un Parlamento legislativo que tiene todas las características de un Parlamento, pero es un Parlamento en el que nunca ningún grupo pudo legislar por sí solo. Para legislar hace falta negociar 24/7. 7 días a la semana, 24 horas al día, y negociarlo todo, con geometrías variables, porque no es la misma mayoría la que asegura la aprobación de cada acto legislativo, sino la tienes que negociar agónicamente, hasta que ves el resultado final en el marcador electrónico de la aprobación definitiva. Y eso es una gran fuente de inspiración y una gran lección de humildad, a diario lección de humildad, porque nunca puedes aspirar, sería infantil, que la legislación tenga tu marchamo. Incluso cuando eres el ponente, tienes que negociar muchísimo, hacer concesiones, le llamamos compromisos, esperando que al final haya algo de ti, algo que tú hayas puesto, algún valor añadido que tú puedas identificar como tu aportación a un acto legislativo europeo. Te habrá venido muy bien, sin duda, en ese proceso todos los estudios de sociología. Y de derecho europeo y de procedimiento legislativo, todo al final, todo redunda. Pero también, insisto, esta técnica de mediación, la implementáis día a día en el Parlamento, porque es una negociación continua. La negociación entre iguales, que exige respeto mutuo, también cierta confidencialidad. Por eso fue posible, y me pregunto cuánto hemos perdido en el camino, el pacto con la justicia que yo negocié con Michavila, teniendo él mayoría absoluta, porque él era ministro de Justicia de un gobierno de mayoría absoluta. Yo fui ministro de Justicia en un gobierno que la arrasó, 169 escaños, pero no teníamos mayoría absoluta. Tuvimos que negociar algunas cosas. Pero lo cierto es que en aquel momento lo que sí había respeto mutuo. Y consiguientemente de que de la conversación pudiese surgir un compromiso basado en el reconocimiento de que había parte de razón en ambas partes de la mesa y que algo podías aportar para el mejoramiento de una ley que luego tuviese una cierta estabilidad, me parece crucial en un segmento del ordenamiento jurídico tan proceloso como el de la justicia. Es muy sofisticado, muy exigente. La mayor parte de las leyes en justicia deben instrumentarse por ley orgánica, que requiere mayorías cualificadas y procedimientos legislativos completos, no pueden delegarse en comisión. Todo eso exige normalmente un reconocimiento de que quizá al otro lado de la mesa alguien pueda aportar algo que te merezca escuchar, incorporar y poner por escrito. Y esas cosas es verdad que en una mesa, ¿no?, con un café, teniendo ese respeto y esa admiración a la otra parte y pudiendo escuchar, pues se logra de una manera más fácil, pero es cierto que se necesitan esas miradas a largo plazo.
que ahí sin duda vosotros las tuvisteis y que eso es fuente de admiración y de reconocimiento a día de hoy, porque necesitamos más miradas. En justicia, como en ningún otro sector del ordenamiento jurídico, Sí. y como en ningún otro ministerio. En justicia es muy recomendable mirar a largo plazo. ¿Quién sería la siguiente persona con la que te gustaría que nos tomáramos un café? Puedes pensar en grande. Vaya, pues ya me has mencionado a José María Michavila y Rafael Catalá, que fueron predecesores Sí, Rafa ya ha estado. de gobiernos del Partido Popular. No sé si ha estado Michavila, pero desde luego lo recomiendo. Michavila todavía no. Como recomendaría a cualquiera de los que luego me sucedieron en el Ministerio de Justicia. Fran Camaño es un tipo muy interesante, muy articulado, catedrático de Derecho Constitucional como yo. El actual ministro de Justicia, Felipe Bolaños, es el que ha sacado adelante una ley orgánica en un gobierno hiperminoritario, hay que saberlo, no es fácil, pero es una ley orgánica, la ley orgánica 1/2025 de 2 de enero de eficiencia procesal. Es una ley que se produce en un contexto de gobierno hiperminoritario, por tanto, alguna mano izquierda ha tenido que, yo soy zurdo, ha tenido que utilizar para poder sacarla adelante, y a mi juicio tiene algunos aspectos claramente positivos e innovadores. Pues la mediación preceptiva entre ellas. Estamos de acuerdo con esa conclusión, tomamos nota, les invitaremos y ojalá puedan estar con nosotros pronto hablando de este tema que nos gusta tanto como es el de la cultura del acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por habernos acompañado. Esta es tu casa, esperamos verte mucho más por aquí. Gracias. Ha sido un placer esta conversación y la agradezco muchísimo. Hasta la próxima, ojalá sea pronto. Gracias.